entonces. En este ejercicio teníamos una gráfica y a diferencia de lo que veníamos haciendo antes, lo que teníamos que hacer era encontrar su fórmula. ¿Sí? No te enojes, Agustina, tranquila. Entonces, ¿cómo hago yo para encontrar la gráfica de una función lineal? Ustedes se acuerdan que teníamos que buscar dos elementos. Teníamos que buscar dos puntos de la función. Por ejemplo, en este caso particular, un punto está ahí donde yo estoy dando vuelta a ese puntito que está ahí. ¿Cómo se llamaba ese punto? ¿Se acuerdan? Ordenada al origen. Muy bien. Y por lo tanto, ese va a ser un dato que yo voy a tener presente para encontrar la función lineal. Si se acuerdan ustedes, la ordenada al origen era la letra b y nosotros decíamos b igual a 3. Y la formulita de la función lineal que nosotros escribíamos era igual a x más b. O sea que yo ya tengo que ahí vale 3. Bien, ¿y ahora qué teníamos que hacer? Teníamos que buscar la pendiente y ahí es donde había un poco más de trabajo porque nosotros teníamos que movilizarnos para cualquier lado siguiendo los ejes X e Y, las direcciones, hasta llegar hasta otro punto. Entonces, por ejemplo, si yo me muevo de acá hasta ahí, vamos primero a poner un lápiz de color acá. Si yo vengo hasta acá y bajo, no cae en un punto justito, ¿eh? Entonces yo sé que vale 1 y pico, pero no sé cuánto vale exacto, no me sirve. Busquemos otro punto. Hago 2 pasos para allá. Y cuando bajo, tampoco cae en un punto. Parece que fuera la mitad, pero no es exacto. Recuerden que tenemos que buscar el lugar exacto donde se corta. Me muevo hasta allá y cuando bajo, acá anduvo más cerca, pero tampoco sirve, maldición. Y resulta que ahora, cuando yo me muevo hasta acá y de ahí bajo, me encuentro con que justito la recta pasa por ese punto. Entonces acá lo que yo voy a hacer es lo siguiente. ¿Cuánto me moví para este lado desde la ordenada al origen hacia la derecha? Me moví 4 unidades. Entonces yo, como me moví 4, tengo que decidir si son positivas o negativas. El eje de las X va para el lado de los positivos, ahí pongo más 4. ¿Y cuánto me moví para abajo? Para abajo me moví 7, pero en sentido negativo, o sea que va a ser menos 7. 4 y menos 7 es lo que se llamaba la pendiente. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que cuando yo vaya a escribir la fórmula, ahora ya la fórmula la puedo escribir completa, la fórmula va a ser I igual. ¿Se acuerdan que el que se movía a la derecha con respecto, o a la izquierda con respecto al eje de las X, o sea, el movimiento horizontal, era el denominador? O sea que esta pendiente va a ser menos 7 cuartos de X más 3. ¿Listo? Ahí encontramos la primera función. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Si yo pongo más 3 menos 7 cuartos, ¿está bien? Exactamente lo mismo. Mientras no le cambies los signos, el orden no importa. ¿Estamos? Sí. Bien. ¿Quién me dice una paralela a esta función? ¿Qué tenía que ser para que fuera paralela? ¿Se acuerdan? ¿Qué conservamos? Mitad de una curva según... ¿Opuestas no tenían que ser? ¿Cómo? ¿No tenían que ser opuestas las fórmulas? Ustedes tenían que mirar lo que pasaba con uno de estos dos elementos, en particular la pendiente. Para que dos rectas fueran paralelas, las pendientes tenían que ser iguales. Entonces la función que yo voy a armar es I igual menos 7 cuartos, ese va a ser el mismo, de X, y ahora elijo cualquier otro número, qué sé yo, menos 5. Listo, esa función es paralela. ¿Y cómo sé que es paralela? Porque tienen que la misma pendiente. ¿Estamos de acuerdo? No me importa el otro número, la ordenada no me sirve para nada, a mí la pendiente es la que me dice que son paralelas. Y si quería que fuera perpendicular, yo voy a tener que, otra vez con la pendiente, pero ahora hacer algo que eran dos cosas. Cambiarle el signo, o sea que como es negativa, va a ser positiva. E invertirla, en lugar de 7 cuartos, va a ser 4 séptimos. Y si quiero dejar la ordenada igual, le pongo más 3 y ahí encontré las dos. Toda esta parte del ejercicio que me pedían está resuelto. Eso, eso y eso. ¿Bien? El que se enojó recién, Agustina, es el para pensar. Y ese se los voy a explicar en la otra hoja. ¿Por qué? Porque acá dice dos cosas importantes. Tiene que ser paralela, dice. O sea, que si la función tiene que ser paralela, tiene que tener esta misma pendiente.
pero no puede ser cualquier paralela. Por ejemplo, estas dos rectas que están acá, que yo les voy a marcar ahora, las dos son paralelas, estas dos. Pero paralelas nada más, pasan por el punto que a mí se me ocurrió. En este caso me dice que sea paralela, pero que además pase por el punto 5 de X, 1 de Y. Entonces, para poder hacer eso, vamos a ir a la diapositiva siguiente, donde está resuelto, y lo vamos a explicar. Ahí están todos los ejercicios anteriores, ¿ven? Y acá viene el último ejercicio. Mire, la cuestión es la siguiente. Si la función tiene que ser paralela, como les dije recién, tiene que tener pendiente 7/4. Entonces, si yo quiero empezar a escribir la fórmula me va a quedar, ¿ven cómo quedó? Menos 7/4 de X, pero ahora no sé cuánto vale B. Yo en el anterior puse cualquier valor de B, porque no quería que pase por algún lugar específico, pero ahora quiero que pase sí o sí por este punto, donde el 5 es la X y el 1 es la Y. ¿Qué voy a hacer yo para hacerlo pasar por este punto? Voy a tener que tomarme el trabajito de recordar que en la X voy a poner el número 5 y f de X era lo mismo que Y. O sea que en este lugar de f de X voy a poner 1, que sería la Y, y en el lugar de la X voy a poner 5. Y me va a quedar como incógnita el valor de B. Entonces, voy al paso siguiente, ahí está el reemplazo que yo hice, ¿ven? En la X puse 5 porque sale del punto que quiero que pase, y en la Y puse 1 porque también es el dato que me piden, y la incógnita es B. Hago el pasaje de términos que ustedes en esto lo escribí nada más, porque esto, hablar con alumnos de cuarto año de esta cuenta es un chiste, y llego a que B vale 39/4. Horrible el número de B. Está bien, pero bueno. Ese valor de B, que es 39/4, es el que va a ir sí o sí en este lugar. ¿Para qué? ¿Por qué no pude poner cualquiera? Porque este valor de B es el que hace que la función pase por el 5 o 1. Entonces, ¿cómo quedaría la función armada en forma definitiva? Menos 7/4 de X más 39/4. Y ahí está el ejercicio resuelto. ¿Se entiende? Sí. Bien, Agustina. ¿Lo tenemos que expresar o...? ¿Cómo? ¿Lo tenemos que expresar? O sea, ¿lo tenemos que dibujar o no? No, No, cuando no te dicen graficar Piguetti, vos lo dejás ahí nomás. Siempre está bueno graficarlo para ver si pasa por ese punto, ¿viste? Pero ya es un trabajito extra. ¿Estamos? Muy bien. Tarea terminada. Vamos a lo nuevo que empieza hoy, donde nosotros vamos a empezar a aplicar este concepto de función lineal a ejercicios que, como yo siempre les insisto, está bueno ver para qué sirve lo que estamos haciendo. Entonces vamos a empezar a trabajar con funciones, con problemas de función lineal aplicado a diferentes cuestiones. Entonces lo que vamos a empezar a establecer se llaman modelos matemáticos. ¿Está bien? ¿Qué pasa con un modelo matemático y cómo aparece esto? Lo primero que nosotros nos vamos a encontrar es, primero que nada, con un problema. A ese problema, que es el ejercicio que nos van a dar, vamos a intentar hacer una fórmula. Cuando nosotros estamos trabajando ahora, vamos a intentar hacer una fórmula que no sea cualquier cosa, que cumpla las condiciones de que sea una función lineal. Este concepto de que sea lineal, el ejercicio me lo va a pedir. No es que yo voy a hacer lineal porque se me ocurre. Después vamos a hacer problemas donde son cuadráticas, cúbicas. En este caso estamos haciendo modelos matemáticos de función lineal. Una vez que yo pasé del problema a armar una fórmula, tengo un modelo. ¿Está bien? Pero tener un modelo significa que matemáticamente esto es algo ideal. O sea, es lo que uno espera que pase. Lo cual en la realidad a veces no es tan así. ¿Sí? Entonces, el modelo matemático que yo lo sé resolver, porque por ejemplo en nuestro caso, ¿qué va a hacer? Y graficar una recta, por ejemplo, me va a permitir encontrar la solución al problema. Pero hay que ver si esa solución, cuando yo voy al problema que me dieron, realmente cuando lo interpreto y lo aplico, me sirve o no me sirve. ¿Qué quiero decir con esto? Volvamos a la pandemia. Una función exponencial describe, ven acá, problema pandemia. Formular una función exponencial sería lo matemático. Pero lo matemático que tiene solución y que yo lo puedo resolver y que te puedo decir cuánto da,
Cuando lo voy a aplicar a la vida, no es lo mismo porque la gente no hace caso, por ejemplo. Entonces el modelo matemático se terminó. Pero me sirve a mí para hacer un estudio de algo. Eso es lo que nosotros vamos a aprender a hacer ahora, por el momento, con función lineal. O sea, todos los gráficos nuestros van a tener que ser rectas. ¿Está más o menos? Y ustedes siempre tienen que entender que generar un modelo matemático no significa que eso tenga la certeza de que va a ser la solución exacta. A veces, esa solución matemática no concuerda con lo que necesitamos en la vida real. Si no, todo sería muy fácil. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cómo empezamos un ejercicio de esto? Yo le busqué un ejercicio para iniciar que tenga que ver con algo que a ustedes les guste, que es la plata. ¿Les gusta la plata a ustedes? Vale. Obvio, papu. Bueno, para tener plata hay que trabajar. Muy bien. Para tener plata hay que trabajar. Y para trabajar hay que prepararse. Y para prepararse hay que estudiar. O sea que para poder llegar a usar la plata como corresponde, tenemos que estar preparados. Si no, nos van a joder. Entonces, vamos a hablar de economía. Yo no sé mucho de economía, pero bueno, voy a intentar desde la matemática abordar este problema. ¿Les suenan todas estas funciones? Sí. En economía existe. Vamos a suponer que ponemos un negocio, una verdulería. Vamos a hacerla simple. Cuando yo voy a poner una verdulería, tengo que entender 3 cosas importantes. Tengo que entender que voy a tener un costo. Tengo que entender que voy a vender y me va a ingresar plata. Y la solución va a estar, o me va a ir bien en la verdulería cuando gano más de lo que invierto. De lo contrario, estoy en el horno. Eso se llama ganancia o utilidad. Cuando yo hablo de costo, estoy hablando que los costos pueden ser, que esto es importante, fijos o variables. ¿Qué son los costos fijos? Los que van a estar sí o sí. Por ejemplo, yo no tengo alquiler, tengo que pagar el alquiler. Por ejemplo, tengo que pagar la luz. Por ejemplo, tengo que pagar, por decirles, el gas. O sea, todos los servicios que incluyen el funcionamiento del local donde yo voy a trabajar es un costo fijo. Sí o sí lo tengo que pagar todos los meses. ¿Abra la verdulería o no abra la verdulería? Que es lo que hicieron ahora con la pandemia. Los negocios que no pudieron trabajar, la gente que tenía un restaurante, por ejemplo, o un hotel todavía, no puede trabajar porque no está permitido. Sin embargo, le siguen cobrando la luz, le siguen cobrando el gas, le siguen cobrando el teléfono. Esos serían los costos fijos que tanto duelen. A esos costos fijos yo le tengo que sumar más costos, que son los variables, que tienen que ver con los sueldos que yo voy a pagar, tienen que ver con la materia prima que yo compro. O sea, todo esto, este primer costo, es plata que se va o que se invierte. La función ingreso también es plata, pero es plata que viene. Y acá es donde están mis servicios. Si yo hago un servicio en una verdulería espectacular, va a venir mucha gente, entonces los ingresos van a ser buenos. Pero no es solamente contar el ingreso. Yo para saber cuánto gané, tengo que tener en cuenta los costos que tengo cada mes. Porque si no es como el que saca la quiniela. Alguien de ustedes veo que los que sacan a la quiniela cuentan cuando ganan nada más. Quizás juegan 30 veces al mes, ganan una sola y te dicen, hoy saqué a la quiniela. Y todo lo que perdiste los 29 anteriores, no los contás. Bueno, en economía, la función utilidad o ganancia es cuando yo hago una relación entre ingreso y costo, que es la diferencia entre ellas. ¿Estamos ubicados más o menos? Sí. ¿Sí? ¿Vamos bien? Bueno. Por ahí sale un contador de acá, quien dice que... Entonces, costo es lo que se va, ingreso es lo que viene, y utilidad o ganancia es lo que me queda. Esas serían las palabras que nosotros utilizamos así vulgarmente. Entonces vamos a empezar a aplicar un ejercicio de matemática donde el primer problema nos dice: una empresa fabrica filtros para agua y tiene costos fijos de 20.000 pesos. La producción de cada elemento que produce tiene un costo además de 20 unidades y lo puede vender a 30. Determinar las funciones de costo, ingreso y ganancias para esta industria. Entonces lo primero que nosotros vamos a hacer es decir, bueno, muy bien, función costo. Vamos a subrayar cada cosa de la que nos están pidiendo con un color distinto. Vamos a trabajar con los costos. Nosotros, y esto es lo bueno que tiene matemática, ¿ves? Yo voy a armar la función. Después voy a tener que respetar lo que me dice la función. La función costo habla de que hay 20.000 pesos de costo fijo
más un costo de 20 por cada unidad. ¿Cómo armo una función? Y yo voy a armar una función parecida a esta que está acá a la derecha, que dice, la función costo de X, donde son los productos que yo estoy fabricando, va a ser 20.000 pesos más 20 pesos por cada producto que yo haga. ¿Está bien? Entonces, por ejemplo, si yo tengo una empresa donde hago celulares, por decirles, bueno, 20 pesos un celular no me va a costar, vamos a hacer algo más. Una virome, vamos a hacerlo simple, un vaso. Si yo construyo en mi empresa un vaso, ¿cuál va a ser el costo de construir un vaso? Los 20.000 de la luz más los 20 del vaso. Muy bien, voy a tener un costo de 20.000, 20 pesos. ¿Se entiende? Sí. Si yo, en lugar de hacer 1.000 vasos, ¿qué va a pasar si yo hago un solo vaso? Lo voy a tener que vender a 20.000, 20 pesos para no perder plata. Porque si no estoy en el horno. Bueno, esa es la función que me describe a mí cuál es el costo que tiene mi empresa. Después de eso yo me voy a encontrar con una función de ingreso. La vamos a poner con color rojo. El color rojo, a ver si sale. Bueno, ahí está. El color rojo que yo voy a utilizar, entonces, es referido a los ingresos que tiene mi empresa. Y los ingresos van a estar de acuerdo a que dice que yo vendo 30 pesos por cada producto que yo vendo. Entonces, ¿cómo armo la función ingreso? A los productos los llamé con la letra X. Entonces, el ingreso va a ser 30 pesos por cada elemento que yo logre vender. Y por último, la utilidad, que es lo de verde que yo voy a marcar, que se llama ganancia, van a ser, la fórmula de esta va a ser lo que ingresa menos lo que me costó. Si ustedes miran, va a ser a la función ingreso, que es 30, le voy a restar la función costo, 30x, le voy a restar la función costo, y me va a dar una función nueva, que es esa función que está ahí. Esa función, ¿se entiende, no? Fíjense, ingreso sería 30, acá hay mal un signo, ya se los voy a arreglar, porque quedó mal un signito. Acá sería, la voy a escribir, ingreso sería 30x, y vamos a hacerlo entre todos, si ya la corregimos. A 30x, que sería el ingreso, que estoy acá, ¿no? Le voy a restar el costo, que para nosotros va a ser 20.000, están al revés los signos. Esto de escribir con un mouse es bastante complicado, además cuando uno tiene una habilidad natural, que no le sale. ¿Sí? 20x es como cuando jugamos al fútbol, Guido, que te pasé, ¿te acordás? 20x. Profe, está escribiendo a un lugar donde no se ve. No importa, si yo quiero que hagan esto, miren, ahora sí vean ustedes. 30 menos 20.000 menos x, no me queda 20.000, me queda menos 20.000. Y no me queda menos 10, me queda más 10. O sea, la cuenta que yo hice ahí, vamos a escribirla bien acá, sería 30.000 x menos 20.000 menos, ¿cuánto cero? No sé si va a vender caro el negocio. Ahí, menos 20x. Entonces, ¿cómo llego a la fórmula? A la x, a los 30x, los 20x, y me quedan estos 10, y el 20.000 que vendría a ser negativo. Por eso, Guido. Bueno, ¿hasta ahí vamos bien? Entonces, yo tengo tres funciones. Esas tres funciones que yo tengo ahí, ¿qué son? ¿Y para qué me sirven tener funciones en matemáticas? Vamos a estudiar de a una. Todo esto es lo que hace un economista, lo que hace un contador, lo que hace alguien que lleva los papeles de un negocio antes de abrir un negocio, que si el negocio es grande, es obligatorio hacer esto, porque si no, no voy a invertir un montón de plata. A veces cuando uno hace un negocio chico, todas estas mismas cuentas las hace, pero las hace mientras va trabajando. Entonces, a veces cuesta más eso. Vamos a estudiar la función costo. La función costo es 20.000 más 20x. Y vamos a relacionarlo con lo que venimos estudiando, que era función lineal. Fíjense, y van a ver qué útil es esto. Ese 20.000 que está ahí es la ordenada. Creo que vos me preguntaste, Marco, si lo habías puesto al revés, si había algún cambio.
Bueno, acá está primero la ordenada, ¿ves? Entonces, ¿qué hacemos? Marqué el 20.000. Fíjense, la escala es espantosa porque son números grandes. Y acá, para hacer la pendiente, yo tengo 20 sobre 1. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando yo dibuje por cada 1 que me mueva para acá, sube 20. ¿Sí? Muy bien. ¿Para qué me sirve armar esta fórmula a mí? Para lo siguiente. Vamos a suponer que yo a ustedes les digo, bueno, a ver, quiero construir 100 artículos. Vamos a hacer más, 1000 artículos. Que para nosotros sería lo que llamamos X. ¿Sí? Ese valor que yo quiero construir, esos valores de 1000 artículos, sería lo siguiente. Si nosotros miramos en el gráfico, yo estaría parado acá, mira. Estoy diciéndoles, acá, en este eje, que está la X, son los artículos. Y acá está la plata que a mí me sale hacer esos artículos. ¿Se entiende, no? ¿Me van siguiendo? Por ahí voy muy rápido. ¿Vamos bien? Bueno. Ahora. Yo sí. Perfecto. ¿El resto bien? Se durmieron todos. Sí, sí, entiendo. Bien. Miren esta X que está acá. Yo elegí hacer 1000 artículos. La voy a ubicar acá. Entonces, cuando yo hago la cuenta, yo digo, el costo de producir 1000 artículos significa que yo, en cada X que aparezca, voy a poner ese valor que yo elegí hacer. ¿Está? Entonces, ¿qué me va a quedar? 20.000, ¿sí? Para colmo más 0 tiene esto, más 20 multiplicado por 1000 artículos que hice. ¿Cuánto me da esta cuenta? A ver, vamos a escribir con el otro. El costo de esos 1000 artículos, entonces, va a ser 20.000 más 20.000. O sea que sería ¿cuánto? 40.000 pesos. Fíjense lo importante que es esto. Para 1000 artículos que yo voy a fabricar, necesito gastar, invertir, tener un costo de 40.000 pesos. ¿Qué significa esto? Que cuando yo vaya a ver el ingreso, si yo en mi empresa no vendo más de 40.000 pesos, o cierro o me dedico a otra cosa. ¿Se entiende para qué sirven las funciones? Sí. ¿Sí? Entonces, yo no voy a ir haciendo una cuenta cada vez. Para eso me sirvió la fórmula de matemática, que matemática me proporcionó esta función lineal, para decirme, mira, esto describe los costos. Si vos haces 1000, tenés un costo de 40.000 pesos. Cuanto más hagas, más costo vas a tener, entonces vas a tener que tener cuidado porque tenés que vender mucho. ¿Bien? ¿Alguna pregunta? Mi pregunta es ahora, esto que yo les voy a marcar acá son los ejes, el eje X y el eje Y, ¿no? Ese sería el eje Y, y este otro naranjita acá sería el eje X. ¿Quién me explica qué significa esto que yo les voy a pintar? Les voy a señalar. ¿Qué es ese valor que está ahí que dice menos 1000? El primer costo, el primer, no me sale la palabra. Dale, la primera inversión. Muy bien, perfecto. Una función, cuando yo comienzo un negocio, tengo que hacer una inversión, como dijo Don Pigetti. Perfecto. ¿Está? Entonces, en toda esta parte de mi venta, todo este grafiquito que yo se lo voy a poner acá rojo, estoy en el horno hasta acá. Si bien estoy vendiendo un montón de plata, yo no he recuperado la plata. ¿Cuándo empiezo a ganar plata? Cuando me pasé de este lado y entonces la función que antes era roja, a partir de estos 20.000 empieza ahí el costo. ¿Ven cómo crece? Yo sigo metiéndole plata a mi negocio, porque cuanto más produzco, más costo tengo. ¿Y por qué produzco más? Y porque seguramente me vaya bien con el negocio y estoy vendiendo un montón. Entonces ahí vamos a entender lo que le pasa ahora a la nueva función que aparece, que es la función de ingreso. La función de ingreso es 30x. ¿Ven? Pasa por el 0, porque la ordenada al origen, que es b, no está, y por cada uno sube 30. Esta función que está acá también crece. ¿Qué quiere decir?
que si yo ahora quiero, a ver, ¿se acuerdan cuánto era antes? Para 1000 artículos yo tenía, vamos a escribirlo acá, para producir 1000 artículos, yo tenía un costo de 40.000 pesos, dólares o lo que ustedes tengan en el bolsillo. ¿Sí? Muy bien. Ahora, ¿cuánto tengo que vender yo para cubrir estos 40.000 pesos y quedar en cero? Más de 40.000 o Muy 40.000 bien. Según lo que vos vendas el vaso. No, al vaso lo vendés a 30. Acá está la función ya armada. No le presté atención. ¿Se entiende? Sí. Entonces, No me ha fijado. mi pregunta sería, ¿cuántos X tengo que vender para cubrir los costos?